Hey, ¿qué pasa, peña? Si nos paramos un momento a pensar en la historia de Peter Pan, es más turbia de lo que a primera vista parece. Y es que trata sobre una persona que por las noches vigila y acecha casas para llevarse a los niños que viven en ellas al país de nunca jamás. Se los lleva para que dejen de crecer, pero pensad en esto, ¿qué niños dejan de crecer? Pues los que están muertos. ¿Y si detrás de la historia de Peter Pan se encuentra la de un adulto que se niega a crecer y cuya fijación le ha convertido en un secuestrador? Actúa por la noche, se cuela por la ventana y se lleva a los críos sin el permiso de los padres. De hecho, si vamos al texto original escrito en 1904, nos encontramos una obra bastante más tétrica y oscura de la que Disney nos ha dejado en el imaginario colectivo. En esa primera versión, Peter es caprichoso, nihilista, manipulador e incluso un tipo peligroso. Tanto que en un pasaje directamente se dice que Peter mata a los niños que van haciéndose grandes. Os leo la cita. Los niños de la isla varían, claro está, en número según los vayan matando y cosas así. Y cuando parece que están creciendo, lo cual va en contra de las reglas, Peter lo reduce. El autor, Barry, no pensó inicialmente en una obra infantil, sino en una novela que advertía sobre las consecuencias de la desobediencia y la maldad, siendo la muerte el castigo final. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué tenemos una imagen tan infantilizada de historias complejas y sofisticadas? Pues creo que se responde con una sola palabra, Disney. Las adaptaciones Disney nos han presentado una visión edulcorada de algunos cuentos clásicos. Por poneros un ejemplo, la versión original de La Sirenita no trata sobre Ariel y su cangrejo con acento cubano, sino que es una crudísima historia de amor no correspondido sobre el dolor que genera el sacrificio y la pérdida. Recordad que la Sirenita cambia su cola por piernas para gustar al príncipe, pero este se casa con otra. Y la Sirenita no es el único caso. En la versión de Blancanieves de los hermanos Grimm hay canibalismo ritual. La bruja pide no solo el corazón, sino los pulmones y el hígado de Blancanieves para comérselos y absorber su belleza. Y hay más. En esa adaptación el príncipe no la besa, sino que se obsesiona con el cadáver y moviendo el ataúd, un trozo de manzana que tenía en la garganta, la resucita. Revive por accidente, no por amor necrófilo. Es curioso cómo a veces, por suavizar el tono de una historia, la convierten en algo mucho más turbio. En La Cenicienta, las hermanastras desesperadas por ganar el juego con el zapato se cortan los dedos de los pies y los talones. Vamos, que se automutilan. El Jorobado de Notre Dame trata sobre la injusticia social y la lujuria en el París medieval. La obra de Víctor Hugo culmina trágicamente con la muerte de Quasimodo junto al cuerpo de Esmeralda, quien es ejecutada a pesar de su inocencia, criticando la hipocresía religiosa y las diferencias de clase. Pinocho, en la historia original, acaba tan colgado como su compatriota Mussolini. Es ahorcado por el zorro y por el gato en un árbol como castigo por sus crímenes y por ser desobediente. Y así Disney fue transformando obras crudas, violentas, cargadas de lecciones de vida en fábulas optimistas. Cambió el horror físico por el conflicto emocional, los finales trágicos por felices para siempre. Y Peter Pan no es una excepción. También edulcoraron una historia que originalmente es bastante turbia. Os cuentan cuentos para que os calléis. Para dejaros groggy. No es verdad, Jack. No, niña, vuestra madre os lee cada noche para idiotizaros hasta que os durmáis. Lo que ocurre con Peter Pan me recuerda mucho a la historia detrás de Alicia en el País de las Maravillas, donde el autor proyecta sus perversiones y fetiches sobre una historia que a priori nada tiene que ver con eso. Además, tanto Barry como Carroll sentían una extraña y perturbadora fijación por los niños. Se especula con que James Matthew Barry, el autor de Peter Pan, sufriese el síndrome de Peter Pan. Y es que las obras de estos autores no son relatos para niños, sino relatos escritos por escritores niños, y que son adultos con gustos por los niños. Su escritura les sirvió como catarsis y como válvula de escape a sus pulsiones. Para entender los traumas de Barry no está de más repasar su biografía. J.M. Barrie nació en 1860 en el seno de una familia relativamente humilde. Su infancia estuvo marcada por la muerte de su hermano, que ocurrió cuando este tenía 14 años en una pista de patinaje. La tragedia afectó mucho sobre su madre, que nunca se recuperó. Barry, con solo 6, pasó a ser ignorado por ella. El impacto psicológico fue tan grande que pudo haber detenido su crecimiento. Por si no lo sabíais, el escritor apenas medía 1,50 m de estatura. Puede que esto explique por qué Barry habría concebido a Peter Pan como un niño sin madre que nunca creció y que puede escapar volando del peligro. Es, en definitiva, un alter ego con el que evadirse de la realidad. La muerte de su hermano lo marcará para siempre, produciéndole un trauma que no superará y que afectará tanto en su literatura
literatura como en su vida personal. Su carrera literaria la inició en 1887 sin demasiado éxito, hasta que aproximadamente una década después se encuentra con el otro gran acontecimiento que marcó su vida. En 1897, una tarde, de casualidad, mientras paseaba a su perro Portos, conoció a los dos hijos mayores de la familia Llewellyn Davis. Entre el adulto y los dos niños surgió una muy estrecha amistad, viéndolos casi a diario en los jardines de Kensington, donde quedaba con ellos para contarles sus historias, disfrazarlos de hada y jugar con ellos. En esas reuniones con los niños encontró la fuente de inspiración para Peter Pan. Por desgracia para los críos, sus padres mueren y el escritor consigue la custodia. Investigando, di con una biografía de Barry, que por si os interesa se titula El lado oscuro de Nunca Jamás, escrito por Pierre Dogjon, donde se explica cómo lo logró. La madre de las criaturas escribió un testamento donde los dejaba a cargo de su hermana Jenny, nombre que Barry interpretó como Jimmy, quedándose él con la custodia. Recordad que su nombre era James, es decir, el bueno del tío Jimmy. No puede ser de los dos, señora. El hecho es recogido en la biografía para probar la obsesión del escritor por poseer a la familia Llewellyn. Un detallito sin importancia. El apellido del capitán Garfio, du Maurier, es el mismo que tenía de soltera la madre de los niños. ¿La madre como villana? Como veis, la cosa se está poniendo un poco oscura y sinceramente no acaba más que de empezar. De los 5 que quedan bajo su custodia, 3 murieron antes de tiempo. 2 se quitaron la vida. El mayor de todos, George Llewellyn Davis, conoció a Barry con apenas 4 años. Rápidamente entre ellos nació una relación muy cercana. Dicen que el personaje de Peter Pan se inspiró en él. Lo que es cierto es que lo escribió para él. Y esto abrirá una pregunta incómoda. ¿Utilizó a los niños como material creativo vivo? En fin, George se alistó con los británicos en 1915 para luchar en la Primera Guerra Mundial. Murió en combate con 21 años, algo que destruyó emocionalmente a Barry. El segundo de los hermanos de la familia Llewellyn Davis se distanció de Barry, no quiso saber nada de él ni de Peter Pan y murió por causas naturales. Con el tercer hermano la historia se empieza a poner un poco truculenta. Su nombre era Peter y eso lo marcó toda su vida. Odiaba ser asociado con Peter Pan y sentía que el personaje había eclipsado su identidad. Sufrió depresión crónica y dificultades relacionales fruto de la fama y del acoso mediático. Incluso encontré una nota de prensa sobre el nacimiento de su hijo titulado Un nuevo Peter Pan. Perder el anonimato le ocasionó repercusiones psicológicas que acabaron destrozando su vida, tanto que acabó arrojándose a las vías del metro de Londres. Cuando se quitó la vida estaba repasando documentos y cartas familiares, reuniéndolos en una colección que llamó La Morgue. Bueno, pues de entre todos los papeles dio con la correspondencia que se mandaban Michael y Barry. Fue los últimos documentos que cayeron en sus manos. Y es curioso porque las destruyó justo antes de saltar. Nunca sabremos qué venía escrito, pero se cree que ambos tomaban el rol de niños pequeños utilizando un lenguaje y vocabulario infantil, pero que no tenían nada sexualizante. A Peter toda su vida le persiguió la sombra de Peter Pan y de Barry, y no lo pudo soportar. Raro. Pero más extraña es la muerte del cuarto de los hermanos, también por suicidio. Michael, con el paso del tiempo, empezó a tener una afinidad emocional con Barry. También era el favorito del escritor. Compartían paseos, juegos, complicidades, volviéndose la nueva fuente de inspiración del escritor. El joven, que era de carácter sensible, estaba fuertemente influenciado por el literato. Con 20 años apareció flotando dentro de una piscina en Oxford junto a un amigo. En algunos medios de comunicación señalaron que los testigos se encontraron con los cuervos abrazados. Todo apuntó a un suicidio más que un accidente, aunque las causas nunca se aclararon. Tened en cuenta que ambos amigos sabían nadar. Probablemente su final fuese un acto de amor desesperado en una sociedad que condenaba al ostracismo la homosexualidad. El último, Nico, se alejó de todo ese cuento y muy mayor escribió una biografía familiar donde negaba las acusaciones que había recibido Barry de aprovecharse de los muchachos. Es decir, negó los abusos, aunque y reconocía que tenían una relación emocionalmente intensa. Tal vez el origen de esa relación tan tóxica es que el escritor proyectó su propio trauma infantil, la muerte de su hermano, fomentando un vínculo de dependencia emocional. Su resultado como tutor fue bastante desastroso. 3 de los 5 hermanos murieron antes de tiempo. 60% de desenlaces trágicos. El caso más paradigmático es el de Peter, que detestaba ser Peter Pan. Sentía que su identidad fue robada, recordad el recorte del periódico, y nunca pudo escapar del mito, ni siquiera tras su muerte. Y bueno, ahora que conocemos el contexto del autor y las personas en las que se inspira la obra, es momento de hacerse la pregunta: ¿es Peter Pan una historia entrañable o realmente es el reflejo de una mente perturbada? Lo primero, no nos dejemos llevar por el sensacionalismo ni la paranoia. Partamos de la base de que, a diferencia de lo que Disney nos ha hecho creer, no es un cuento para niños, sino una novela para adultos.
Para entender lo que nos quiso contar hay que remontarse a la época en la que se escribió, a la Inglaterra de las 2 primeras décadas del siglo XX. En 1901 termina la era victoriana caracterizada por su puritanismo y su doble moral. Tras la muerte de la reina, Inglaterra entra en un periodo de transición y de rebeldía hacia los valores conservadores predominantes. Peter Pan fue una crítica a aquellas personas absorbidas por los negocios que buscan rentabilizar económicamente el tiempo y que nunca lo gastan en jugar o en hacer algo más infantil. La novela habla sobre el miedo a crecer, a asumir responsabilidades, a vivir en un entorno represivo que pone límites y sobre todo a cómo los adultos quitan peso al valor de la imaginación. Y pensad en esto, en una sociedad victoriana de datos, resultados y empirismo, la imaginación se vuelve algo banal para niños. Peter Pan, frente a esos convencionalismos, se presenta como un rebelde. Fijaros en sus características. Es analfabeto, que en el fondo es un rechazo al conocimiento ilustrado y enciclopédico. Es irresponsable, inconsciente y perezoso. En definitiva, rechaza la idea de acabar siendo un adulto aburrido. Pero junto a este personaje contestatario y transgresor aparece otro rasgo más siniestro, y que tiene que ver con los complejos del autor. La animadversión hacia los adultos y el desprecio a crecer se puede ver a lo largo de toda la novela, como cuando podemos leer que crecer es estropearse. Turbio. Pero no es el único rasgo perturbador, hay otros, como su crueldad. Peter no solo secuestra a niños para llevarlos al país de nunca jamás, sino que, como dije antes, los elimina cuando crecen. Y eso me lleva a la pregunta, ¿quién es realmente el señor Pan? Si pillamos la novela, en las primeras páginas, más en concreto en la página 8 de la versión que yo tengo, cuando nos presentan al personaje de Peter Pan lo hacen como si fuese una especie de Caronte, un ser del inframundo que acompaña a las almas a su destino final. Y cito, se contaban historias extrañas sobre él, como que cuando los niños morían él los acompañaba parte del camino para que no tuvieran miedo. Vamos, que parece que están describiendo al barquero que cruza la laguna Estigia. Y no es lo único, algunos pasajes presentan al protagonista como un tipo perturbador. Su relación con el asesinato es, cuanto menos extraña. No tiene remordimientos e incluso a veces se le ve disfrutar de la muerte. Por otro lado, y no olvidemos que Barry se proyecta en el protagonista. Peter es muy utilitarista. Son constantes las veces que instrumentaliza a otros chicos para que hagan lo que él quiere. No es un líder dialogante, es totalitario y caprichoso. Y aquí nace la pregunta, ¿Barry está haciendo una afilada crítica a su sociedad puritana y conservadora? ¿O también dio rienda suelta a sus perversiones de manera velada en sus obras literarias? Para hacer más compleja la pregunta os dejo un dato. El origen de Peter Pan no está en su propio cuento. El personaje aparece por primera vez en una novela social con tonos oscuros publicado en 1902 titulada El pajarito blanco. Está formado por capítulos breves, algunos realistas y otros fantásticos, no por cuentos autónomos. Dentro de esos capítulos hay relatos, fábulas y episodios que luego se aislaron editorialmente. De ahí sale Peter Pan. Lo curioso es que la obra transcurre en el mismo parque donde jugaba con los niños Llewellyn. Y bueno, hay otra cosa que también es bastante curiosa. En la novela hay pasajes, ¿cómo decirlo?, medio raros. Hay una escena donde un militar baña a Peter. Ahí la narración se aleja completamente de una obra infantil, volviéndose perturbadoramente descriptiva durante 5 páginas con todo lujo de detalles. Vamos, que parece más literatura erótica que literatura para niños. Barry reconoció que para escribir ese personaje se inspiró en Michael Llewellyn Davis, el mayor. Y cosas como estas han llevado a la especulación. A través de la literatura, los psicoanalistas han detectado en él una personalidad morbosa y llena de perversiones sexuales. Y os digo, sobre la sexualidad de Barry se ha especulado mucho. Su mujer declaró en el juicio del divorcio que no se acostaron juntos en los más de 15 años que duró su relación. Desde entonces corrió el rumor de que era sexual, un ser puro. Aunque se sospecha que realmente fue víctima del síndrome de Peter Pan, como atestiguan las cartas que enviaba Michael en las que tenía el tono de un niño de 10 años. Más que pureza, era pueril. En cuanto a los rumores de que abusó de los niños, llegaron cuando el autor había fallecido. Nadie de con los que compartió vida sospechó de él. Es decir, o lo ocultaba muy bien o no existió. El cuestionamiento a todo esto llegó con lecturas retrospectivas y psicoanálisis. No hay documentos que avalen que fuese un criminal, aunque sus textos sí que nos dejan entrever otras cosas. Fue un adulto emocionalmente dependiente de niños, un tutor que confundió afecto con necesidad y un creador que no protegió psicológicamente a quienes inspiraron su obra. Para mí, Peter Pan tiene muchos tintes autobiográficos, como la amistad que Barry trabó con el matrimonio Llewellyn, pero sobre todo
esto, pienso que de una manera inconsciente nos habla de los traumas y miedos del autor. Como mencioné al principio, Peter Pan no es un relato para niños, sino un relato escrito por un escritor con mentalidad de niño. Su fijación puede que no escondiese un deseo sexual, sino un síndrome de Peter Pan. El miedo a crecer le hacía sentirse más cómodo con niños. Lo más probable es que el trauma infantil por la muerte de su hermano, el favorito de su madre, diese como resultado una personalidad anclada en la infancia, aunque eso no justifica la situación de poder que se crea. Y resulta más perturbador aún cuando las personas afines al literato mencionaban que Barry encontró las únicas relaciones satisfactorias de su vida junto a esos niños. Una curiosidad, esta obra popularizó el nombre de Wendy, que hasta el siglo XX se usó solo en algunos apellidos. El nombre se le ocurrió a Barry. El escritor era muy amigo de una niña que murió con 5 años de meningitis llamada Margaret Henley. Esta tenía problemas para pronunciar la letra R, y al decir friendly, que sería como amiguito, pronunciaba friendly. Randy. En homenaje a ella creó el personaje de Wendy de Peter Pan. Y otra curiosidad, hasta la obra de Disney, Peter Pan era interpretado por niñas. Y una última, es la única obra del mundo cuyos derechos de autor no van a expirar nunca. Soy la fantasía de un escritor británico, entonces estoy en YouTube Kids y nos vemos en los vídeos.